Señores, buenos días. Esta actividad se encuentra siendo transmitida en vivo a través de la plataforma Zoom en todo el país. Se cuenta con la presencia de la doctora Rosimar González Colmenares, directora nacional de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, quien a continuación brindará sus palabras de instalación a la conferencia de la mañana de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, María. Buen día nuevamente. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Igualmente un saludo para quienes están conectados a través de la plataforma Zoom, que de manera constante realizan un seguimiento e interactúan en nuestras actividades formativas y académicas desarrolladas en las diferentes materias de competencia. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre adolescentes, redes sociales y autoridad parental. Esto nos lleva a reflexionar atendiendo que estamos en un mundo donde la tecnología y las interacciones digitales se han vuelto tan omnipresentes y es fundamental que podamos entender cómo estas plataformas impactan en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes e incluso en nuestra dinámica familiar. Hoy nos reunimos no solo para reflexionar acerca de esos desafíos que enfrentan los adolescentes en el uso de las redes sociales, sino también para reflexionar sobre el papel o el rol de la autoridad parental. ¿Cómo pueden los padres o cuidadores guiar a sus hijos en este mundo digital? ¿Es posible que las redes sociales actúen como un instrumento de control social o más bien como un espacio de libertad y de expresión para nuestros jóvenes? Es importante reflexionar sobre esas interrogantes tomando en consideración que en el ámbito del control social tenemos dos vertientes, un control social formal que corresponde a las autoridades representantes del Estado y un control social informal que se ejerce a través del ámbito familiar, en el ámbito de la escolaridad, dentro de las comunidades que se refieren a esas normas de convivencia y que pues nos llevan a ese común entendimiento y buen vivir. A lo largo de esta conferencia se abordarán temas. Hoy nos acompaña la experta, la doctora Yumildre, quien ha venido ya un cierto tiempo abordando el tema sobre materia de protección y materia de responsabilidad de los adolescentes que se encuentran en conflictos con la ley penal. Y es allí entender que debemos tener un llamado a la prevención. No es solamente evitar que se despliegue una conducta por parte de un adolescente que pueda ser tipificada en el ámbito penal. Creo que el rol fundamental es la manera de prevención. Y para la prevención debemos estar para guiar, para orientar y para encaminar de manera correcta esa conducta de nuestros niños que al futuro serán adolescentes y de nuestros adolescentes que posteriormente serán esos jóvenes adultos, ¿cierto? Y pues de ello depende también de ese transitar, de esa experiencia que puedan tener en el caso particular del tema que nos invitan hoy, que sobre el uso de las redes sociales, es qué información están obteniendo a través de esta interacción con las plataformas digitales y a través de y quiénes le están suministrando la información. Entonces, allí es cuando viene la exigencia de una mayor supervisión del conocer qué estás manejando, qué estás conociendo. Porque en ese silencio, en ese descuido de esos niños o de esos adolescentes, en esa interacción con las plataformas digitales, pues hay que estar atentos a la información que pueda venir. Y fíjense ustedes que de manera muy lamentable se han conocido de casos de pérdidas de vida de algunos niños y de algunos adolescentes. Entonces es más de despertar. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser perseverantes y tenemos que enfocarnos en prevenir el despliegue de una conducta que el día de mañana pueda ser sancionada o que el día de mañana pueda resultar de manera fatal. Entonces, aquí es una corresponsabilidad de todos como parte de una familia, como parte de un grupo familiar, como miembros de una comunidad que nos exige
el respeto, la armonía, porque hay que mantenerlo. Y esa comunicación efectiva o esos canales efectivos de comunicación. Vamos a supervisar un poco más, vamos a generar esa confianza, ese diálogo de confianza entre nuestros niños, entre nuestros adolescentes y quienes ejercen ese rol de supervisión, porque es la mejor herramienta para poder conocer con quiénes están interactuando y qué información están recibiendo a diario. Bueno, sin mayor preámbulo, recibimos a la doctora Yumildre, quien será presentada por nuestra oradora para que conozcan un poco más de esa trayectoria profesional en el ámbito de protección y de responsabilidad penal. Muchísimas gracias. Damos inicio a la conferencia Adolescentes, redes sociales y autoridad parental, derecho a la privacidad o control social, a cargo de la doctora Yumildre Castillo Herdé, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Posee una sólida formación académica que incluye especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, doctoranda en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, diplomada en actualización sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, gestión e innovación social de organizaciones de la sociedad civil, docencia universitaria y negociación y resolución de conflictos. De la misma manera, ha participado en distintos seminarios, cursos y talleres en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, derecho procesal, derechos humanos, justicia y pueblos indígenas, el derecho a la salud y a la vida de niñas y niños con cardiopatías congénitas, entre otros. En cuanto a la experiencia laboral, la doctora Yumildre ha desempeñado roles significativos en el ámbito educativo y legal, tales como docente en la Universidad Católica Andrés Bello en la especialización en Derecho de Familia y Niños, docente invitada en el Diplomado Internacional de Alta Especialización en Niñez y Adolescencia en Panamá, desarrollado en modalidad virtual, asesora legal en CESBI Fondazione Onlus, coordinadora de proyectos de ayuda humanitaria en la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, dinamizadora del componente de fortalecimiento familiar en la Fundación Centro Humilla, consejera de protección en el Consejo de la Protección del Niño, Niña o Adolescentes, adscrita a la Dirección de Justicia Municipal de la Alcaldía de Chacao. Facilitadora ad honorem en la especialización en Derecho Procesal Civil de la Escuela Nacional de la Magistratura. Facilitadora en la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Jueza tercera de primera instancia de juicio del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Subdirectora en la Dirección de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público. Instructora facilitadora en el Curso Nacional para Integrantes del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, organizados por los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP y la Universidad Católica Andrés Bello. Asesora, coordinadora del proyecto Unidad de Registro Civil de Nacimientos del Hospital Maternidad Concepción Palacio y abogada en el área de la defensa de derechos difusos y colectivos en el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Bienvenida, doctora. Bueno, hola, bienvenidos todos. Agradecidísima con la oportunidad que sigue brindando la Escuela Nacional de la Defensa Pública, especialmente a su directora, agradecida también con el Defensor Nacional, con todo el equipo técnico que apoya en este tipo de transmisiones y por supuesto con ustedes que han tomado el tiempo para acercarse hasta acá, con todas las limitaciones que ha podido tener además este día, ¿no? En particular. Fíjense. Nosotros vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico, ¿no? Porque si no se hace un tanto latoso. Y este es un tema contundentemente actual. Generalmente, cuando pensamos
En redes sociales, lo que imaginamos siempre es publicidad, es entretenimiento y sobre todo tiempo, el tiempo que se nos consume como agua cuando estamos scrolleando en la pantalla, ¿no? Porque además decimos 5 minuticos nada más en TikTok o en Instagram y cuando nos damos cuenta ya transcurrieron más de 50 minutos, fácilmente una hora solamente viendo videos y no nos dimos cuenta, ¿no? Y como adultos, eso nos impacta, siempre nos asombra, decimos, es increíble todo lo que tengo que hacer y todo el tiempo que se me consumió utilizando el teléfono celular. Por eso a veces pasa desapercibido el impacto que esto puede tener en la vida de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ya nosotros tenemos nuestra corteza prefrontal debidamente formada. Se acabó de formar a los 25 años en principio, pero nuestros chamos están en ese proceso de desarrollo y esa corteza prefrontal del cerebro requiere de espacio para realizar actividades variadas que el consumo de información a través de las pantallas no se lo brinda. Eso, paradójicamente, lo que hace es limitar. Pero como no me quiero anteponer al asunto, creo que por acá. Ah, ¿será así? No sé, Carlos, aquí como que me perdí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Cuál es el dilema actualmente? Privacidad y control. Independencia relacionado con la privacidad, confianza y desarrollo. No pierdan de vista el tema de estas palabras, confianza, ¿ok? Porque independencia y desarrollo es parte de lo que incluso como adultos nos toca trajinar a lo largo de nuestras vidas. Pero el tema de la confianza, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando se habla de control, es protección, vigilancia, que nos hace muchísimo ruido, y conflicto. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿acompañar o vigilar? ¿Proteger o invadir? Entonces, ajá, aprieto, perfecto. Las redes sociales han cambiado las dinámicas familiares, de eso ya nos dimos cuenta, ¿no? Lo que antes era con quién estás, con quién andas, quién es ese muchachito, quién es esa muchachita, quién es esa que trajiste a la casa, con quién estás en el cuarto, ¿dónde estabas tú? Se cambió por ¿qué fue lo que subiste? ¿Qué comentaste? ¿Qué seguiste? ¿Por qué estás tan preocupado después que entraste? No sé qué le pasó al muchacho, se metió en Facebook y entonces salió y está llorando, está encerrado en su cuarto. Yo no sé qué fue lo que pasó. Le mandaron un mensajito, estaba leyendo el celular y ahora está llorando, ahora no quiere hablar con nadie, ahora no quiere ni comer. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Ajá, estoy aquí y no me agarra. Ah, no me iba a cambiar. Lo primero que quiero vean es esta segmentación que hay por grupos etarios y de acuerdo a las preferencias de uso de las redes sociales, ¿no? Esta primera parte tiene que ver mucho con la información para que de alguna manera nos demos cuenta de lo relevante que se ha convertido este tema en nuestras vidas, ¿no? Y cómo lo subestimamos. Está tan naturalizado el uso de las redes que perdemos de vista el impacto que tiene en nuestras vidas y en la vida de nuestros chamos, como ya hemos dicho al principio. Cuando se habla, por ejemplo, de la generación Z, que tiene entre 12 y 27 años, se nota que hay una preferencia por TikTok, por Instagram y por Snapchat. Están altamente activos en contenido visual y efímero, contribuyen significativamente a ingresos por publicidad en TikTok e Instagram. Tampoco pierdan de vista este dato por una información que vamos a tener a continuación. Cuando se habla de los millennials, que tienen entre 28 y 43 años, se dice que dominan en Facebook, Instagram y YouTube. Son el grupo más numeroso en redes sociales, alrededor de 68,8 millones solo en Estados Unidos. Aportan ingresos tanto por publicidad como por consumo de contenido premium. En el caso de la generación X, en la cual me incluyo y muchos de los que estamos acá, usamos Facebook
Y YouTube con frecuencia, con una menor interacción en TikTok o Snapchat, y nuestro consumo es más estable y orientado a contenido informático o profesional. Y los que son llamados baby boomer, que tienen más de 60 años, son más activos en Facebook y en YouTube, aunque con menos cantidad de personas interactuando, representan un segmento creciente en comercio electrónico y publicidad dirigida. Según cifras aportadas en el año 22 por UNICEF, hay cifras que hablan por sí solas. Uno de cada tres adolescentes presenta un uso problemático de Internet. 20% por lo menos ha sufrido ciberacoso. Más del 40% recibió mensajes de contenido sexual en el uso de las redes sociales a través de sus teléfonos celulares. Solo un 29% tiene normas claras en casa sobre pantallas. No pierdan de vista tampoco este dato. En cuanto a la ONU, en el año 2023 señalaban que uno de cada tres adolescentes ha sido víctima de acoso en línea en más de 30 países, uno de cada cinco deja de ir a clases por ciberacoso y 80% de niños y niñas en 25 países temen sufrir abuso sexual en línea. La conectividad entonces ha dejado de ser un lujo, hoy también es un espacio donde se disputan los derechos, porque suele decirse además con demasiada ligereza que el tema del chalequeo, como se le conoce al acoso y a la burla, lo hemos sufrido todos en las diferentes épocas en las cuales hemos estado desarrollándonos. Sin embargo, hay algo que hay que tomar en consideración. No es igual ser chalequeado o acosado. En la época en que nos tocó vivir a nosotros, cuando salíamos de nuestras casas e íbamos a nuestros centros educativos y al salir de nuestros centros educativos retornábamos a nuestras casas y los conflictos quedaban en el colegio, que ahorita, cuando con el acceso al equipo, al celular, tenemos el conflicto dentro de casa, en nuestras habitaciones y en cada momento. Estemos o no en el centro educativo, el motivo por el cual puedo estar siendo yo perturbado o perturbada, lo tengo conmigo. Entonces no es igual. El nivel de vulnerabilidad es muchísimo mayor. Luego, en investigaciones venezolanas más recientes, por ejemplo, tenemos que hay un estudio que encontré sobre el uso de redes sociales y autoestima en adolescentes del año 2024, que fue realizado por la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia, donde dentro de los hallazgos claves está que más del 80% usan TikTok y 60% Instagram, 56,7% usan redes sociales entre 1 y 3 horas diarias, y no se halló en principio con ese estudio relación directa entre el tiempo que se utiliza esa red y la autoestima. Sin embargo, en otra investigación que se llevó a cabo en la Universidad Rafael Urdaneta en el año 2022 sobre la adicción a redes sociales en adolescentes, sí se encontró que hay una mayor adicción en varones, que hay un uso excesivo vinculado a la pérdida de control y obsesión, y más de 5 horas diarias a mayor riesgo de adicción. Mientras más utilizamos el aparato telefónico, más difícil es dejarlo. Y si nosotros como adultos hacemos el ejercicio de observar cuántos de los que están aquí en este preciso instante están teniendo acceso a su teléfono, inmediatamente ahorita cuando estoy yo hablando, es muy difícil dejar atrás el bendito aparato. Si estamos en nuestras casas, ¿cuántos de nosotros no utilizamos el teléfono cuando estamos comiendo? Que está además contraindicado por los nutricionistas y por los médicos internistas, porque distrae la atención del cerebro del proceso de masticar y disfrutar de los alimentos porque estamos concentrados en lo que estamos observando. ¿Cuántos llevamos el teléfono al baño? ¿Cuántos dejamos incluso, paralizamos la ducha si suena el teléfono para atender la llamada telefónica? Cuando se supone que el aparato además nos permite llevar un registro de quién nos llamó, nos pueden dejar una nota de voz, pueden volver a llamar, cosa que no pasaba cuando teníamos el teléfono del disco. Quien te llamó y se perdió, no sabías quién te había llamado siquiera hasta que te volviera a llamar. Pero ahorita, mientras mayores facilidades tenemos, más adictos estamos al uso del aparato. Entonces, para que entendamos un poco cómo le resulta difícil a un adolescente, ¿no? Un niño adolescente. Luego está otra investigación que se hizo en el año 2015 en la Universidad de Carabobo
sobre relatos de vida sobre uso excesivo de redes, y entonces se encontró que hay un impacto emocional y social sostenido con el uso de las redes, que hay dificultad para desconectarse y hay redes que se utilizan como refugio y escape en la adolescencia tardía. Es decir, que cuando ya yo estoy alcanzando los 16, 17, 18 años, e incluso después, porque la adolescencia, según los psiquiatras, se, am, s- se termina cuando se llega a los 25 años, que es cuando definitivamente ya nuestro lóbulo prefrontal está perfectamente maduro, ¿no? Y ya se entiende que el individuo está incluso mucho más claro en cuanto a lo que son los alcances de sus actuaciones, en cuanto a lo que son las consecuencias de sus actos. Em, Difícil entonces utilizar el teléfono celular no como herramienta de comunicación y como herramienta para obtener información, sino solamente incluso para escaparme de la realidad que estoy viviendo. Luego tenemos las redes sociales como espejo y escenario. Y tres puntos importantes acá. La adolescencia es una etapa de afirmación del yo y búsqueda de pertenencia. Es decir, que cuando yo estoy en la etapa de la adolescencia, y es importante que lo recordemos como adultos porque solemos olvidarlo, porque además, para la gran mayoría de nosotros, la adolescencia fue una etapa compleja, ¿no? Como suele pasar. Entonces queremos como que echarle tierrito y polvito a esa etapa. No es sencillo transitar por una etapa de nuestras vidas en la cual nos sentimos inseguros por absolutamente todo, por nuestro cuerpo, por lo que pensamos, por lo que sentimos, porque no hay claridad, porque además sentimos que estorbamos en la vida, porque nos fastidia que nos estén diciendo las cosas que tenemos que hacer, aunque se nos olvide, nos cueste mantener el control y el orden. No tenemos ni siquiera el control y el dominio sobre nuestro cuerpo porque nos sentimos torpes, porque además estamos creciendo y entonces estamos aprendiendo a tener otra vez control sobre nuestras extremidades. Am, no nos sentimos validados dentro de nuestros hogares, sino que nos validan son nuestros referentes o nuestros congéneres, o sea, las personas que tienen la misma edad que nosotros, no mi mamá, por mucho que mi mamá me diga qué linda eres, estás bien, no te preocupes, se te ve chévere. Ay, no, ¿qué pasa mi mamá? Con los gustos que tiene mi mamá, qué fastidio. Yo quiero que me lo diga mi hermana, mi amiguita, yo quiero que me lo digan la gente en el colegio, yo quiero que me lo digan la gente en el liceo. Allí es donde me siento validado. Entonces, en este caldo de cultivo tan fructífero para inseguridades, tenemos a las redes sociales y tenemos a un espacio que se convierte en un imán para mantenerme atrapado, porque ese es el otro tema que tenemos que recordar y que abordar. ¿Qué son las redes sociales? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin último? Pero antes de llegar allá, las redes son entonces territorios de exploración y construcción de identidad. Ya yo no me construyo interactuando físicamente con mis compañeros, sino que me construyo en función del contacto que tengo con los otros a través de las redes. Por eso es que quizás no sé interactuar con otras personas cuando estoy en una fiesta y no me gusta ir a las fiestas. Qué fastidio, mamá, yo no quiero ir para allá. Bueno, y si usted va a una fiesta de adolescentes, la mayoría de las fiestas son con todos los muchachos con los celulares y la música sonando por allá, pero ellos prácticamente no están bailando, sino que están todos concentrados en el teléfono. Porque esa es su manera de interactuar y de de validarse, de construirse, de identificarse y de reconocerse en los otros. También pueden ser escenarios de comparaciones y de exposición y de presión social, porque además todos queremos parecernos al grupo, todos queremos encajar. Eso sobre todo es en grado superlativo cuando se trata de niños, niñas y de adolescentes. El adolescente quiere pertenecer al grupo. Quizás por eso nos resulte tan difícil entender cuando somos adultos por qué hay tantos adolescentes que incurren en hechos sumamente lesivos para sus vidas dentro del contexto de los retos que se dan en las redes. Pero ¿por qué estos muchachos atentan contra su vida haciendo y cometiendo actos que son tan ridículamente lesivos? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque realmente mi objetivo es pertenecer, parecerme al otro. Y si los demás lo están haciendo, yo quiero parecerme al otro. Por eso la importancia de que yo esté enterado como padre, madre, representante legal para acompañar ese proceso y poder decir, epa, no, ese tipo de actividades son lesivos para ti.
pero no necesariamente imponiendo una óptica que le es difícil digerir al adolescente, sino más bien empatizando, entendiendo qué es lo que quiere lograr él y por qué le resulta tan sencillo incurrir en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, en la red no solo se conectan, también se descubren a sí mismos. Dentro de la exploración y la exposición encontramos que las redes nos presentan oportunidades y riesgos, como todo en la vida, ¿no? Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Dentro de las oportunidades está la creatividad, la expresión, la comunidad y el aprendizaje, que es mucho de lo que rescatan incluso docentes que abogan por el uso de las herramientas tecnológicas, que yo no me opongo a ello, que yo creo que es perfectamente válido, siempre y cuando, en el caso de niños, niñas y adolescentes, se le acompañe, porque es mucho el riesgo y muy riesgoso la vulnerabilidad que implica para ellos acceder a estas herramientas que cada vez se van convirtiendo, como ya lo decíamos, en una especie de adicción, ¿no? Porque no puedo dejar de utilizar. Luego están los riesgos, bueno, el ciberacoso, la sobreexposición, la adicción al scroll, que el scroll es eso de estar continuamente dándole a la pantallita, viendo, 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 no veo nada. Y pareciera tonto porque la ignorancia es la madre de muchos de los vicios, no porque el ignorante sea una persona limitada cognitivamente, sino porque el ignorante ignora, no sabe. Entonces, cuando vemos una actitud como la adicción al scroll, como algo ligero, superfluo, qué tan complicado puede ser que alguien se la pase? Yo lo hago todo el tiempo. Claro, pero tú te has dado cuenta de cómo has perdido capacidad de atención, de cómo te fastidia ver un video de 3 minutos, de cómo comienzas a ver un video de 3 minutos, 2 minutos y comienzas y lo apuras enseguida. De hecho, las tendencias actualmente dicen que las nuevas generaciones no están viendo películas. O sea, no se sientan a ver una película de hora y media y 2 horas. Lo ven todo por TikTok. Videos cortos que adelantan. Se aceleran porque qué fastidio esperar tanto. Y eso es una impronta que nos está generando esa continua tendencia a acelerarlo todo. Entonces, voy a hablar contigo, ay, pero apúrate, ay, qué cuento tan largo ese. Cuéntame rápido, ¿qué es lo que me vas a decir? Y nos vamos a ver, entonces, ay, tómate eso rápido, come rápido, vamos, vámonos. Entonces, teníamos previsto tomarnos un café, comernos una torta, ver una película, entonces llegamos corriendo, tómate ese café rápido, cómete esa torta rápido, vamos a ver la película, ay, esto no se acaba rápido, vamos a salir, entonces, tomando las fotos, ay, viendo la película, y salimos de ya, para llegar. No hay el espacio para el disfrute de las actividades. Nos reímos, pero eso es muy grave porque al final nos acostamos agotados y no disfrutamos absolutamente nada. Entonces nos acostamos creyendo además, todo lo que tengo que hacer mañana, y no me da tiempo. Y no descansamos. Y nos levantamos entonces agotados y exaltados, como dice la directora. Efectivamente, porque la dinámica es consumir, 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 ¿no? Entonces necesitamos acompañar, ni invadir, ni desamparar, pero hay que acompañar. Está entonces la adicción al scroll y el grooming, que el grooming es esta lesiva tendencia de tener contactos en redes con adultos que se hacen pasar por niños, niñas, adolescentes. O sea, el pederasta puede ser una persona como usted y como yo que está en la calle y nunca va a tener cara de violador. La gente tiene una idea preconcebida errónea de que el violador tiene cara de violador. Eso es falso. El violador tiene cara de gente como usted y como yo. Y muchos, incluso los pederastas, pueden estar casados, pueden tener hijos y tener una vida familiar ordinaria, no vamos a decir normal, porque bueno, normal se supone que somos todos, ordinaria, común, y aún así le gusta satisfacer sus deseos sexuales a través de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí me explico? Entonces, quitémonos la idea de la cabeza de que los pederastas y los abusadores sexuales tienen unas características específicas, ¿no? Y estemos más prestos. Porque, bueno, en la medida en que tenemos acceso
a estos canales informativos y de conexión, no sabemos con quién estamos interactuando. Anteriormente era muy difícil que nuestros padres nos permitieran interactuar con personas que no conocíamos. ¿Quién es esa persona con quien tú estabas hablando en la esquina, fulanita? No, 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 no. ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes quién es su familia? No. ¿Quién te llamó? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es que tú estás hablando con alguien que tú no sabes quién es? Tú estás loca sin saber de quién se trata. Y sin embargo, a nuestros hijos les estamos entregando los teléfonos con libre acceso o con saldo suficiente para que ingresen a la red y no tenemos ningún tipo de control para saber con quién están interactuando. Y estas redes de pederastas tienen extraordinarias habilidades para hacerse pasar, porque ellos sí hacen su trabajo, a ellos sí les interesa conectar con los chamos, a ellos sí les interesa empatizar emocionalmente con los chamos, porque son su público objetivo y saben cómo conectar, cosas que muchos padres dejaron de hacer, nunca quisieron aprenderlo o le perdieron el interés a hacerlo, porque, ay, no, yo qué, ¿quién entiende a estos muchachos? Ojalá salga rápido de la adolescencia, porque ya no lo aguanto, ¿no? Más allá del hogar, ¿quién controla entonces? Y aquí hizo una extraordinaria introducción la directora Rosemar. ¿Por qué? Porque nos habló de los diferentes ámbitos para hacer el control social, ¿no? Instituciones como el Estado, la escuela y las plataformas también ejercen control. No solo la familia es un agente de control. Lo, lo, lo radicalmente importante aquí es recordar que la familia tiene que ser el principal agente de control social dentro de la casa. Pero cuando se habla de control social, solemos pensar que es que nos convertimos entonces en una suerte de dictadores dentro de nuestros hogares. Y ese no es el objetivo. Lo más difícil es mantener el equilibrio entre lo que es el ejercicio de una autoridad, porque es una autoridad, esa parental, y el logro de una relación empática, armoniosa y afectiva, presente con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es parte del trabajo que implica el ejercicio parental, ¿no? Cuando hablábamos del objetivo que persiguen las redes sociales, estas cifras, ¿qué les dicen a ustedes? A ver, si hacemos un paneo sencillo de redes sociales, esto, por supuesto, sobre la base de las cifras que nos arroja la inteligencia artificial. Facebook, más de 80,7 mil millones. Instagram, 49,8 mil millones. YouTube, 31,5 mil millones de dólares anuales, ¿ok? WeChat, 16,3 mil millones, TikTok, 16,1 mil millones, LinkedIn, 15,7 mil millones, Snapchat, 4,6 mil millones, Twitter o X, 3,4 mil millones, Pinterest, 3,0 mil millones, WhatsApp, 1,2 mil millones. Por supuesto, Meta, que es el consorcio que reúne a Facebook, Instagram y WhatsApp, y Messenger tiene más de casi 132 mil millones de dólares anuales. ¿Qué creen ustedes que significa esta enorme cantidad de dinero respecto de lo que hemos venido hablando? ¿Cuál puede ser el fin último que persiguen las redes sociales? No todos a la vez que me apabullan. Son empresas, son comercios. Les interesa vender. ¿Y qué venden? Entretenimiento. Venden espacio para que usted dedique algo valiosísimo. ¿Qué es eso valiosísimo que le estamos dedicando a ellos? Tiempo. Tiempo de vida, tiempo de disfrute, tiempo de compartir, tiempo de conectar. Y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, además de tiempo para disfrutar, tiempo para compartir, tiempo para conectar, repetí conectar, ¿no? Ajá, perdón por la redundancia. El niño, niña, adolescente cede tiempo de desarrollo, porque en la medida en que utiliza su tiempo para conectar
o para utilizar estas redes sociales, su capacidad de desarrollo cognitivo se limita, se pierde, retrocede. Solo para hablar de uno de los detalles, porque yo no soy médico, pediatra, ni soy psicólogo, soy abogado, pero abogado sensibilizada, formada y curiosa. El niño o niña que tiene acceso temprano a las redes sociales, a esos bebés que usted ve con dolor, como las madres le entregan el aparato y el niño se queda extasiado agarrando la pantalla y llora terriblemente cuando se lo quitan y la mamá, pero mira, y se lo da y se queda tranquilito y se lo quita otra vez y el niño llora. Lo que está recibiendo en cada interacción con el aparato, en cada profusión de imágenes coloradas, es dopamina. Y la dopamina es una hormona que nos seda, que nos conecta. Pero el exceso de dopamina es como el exceso de cocaína en el cuerpo. Genera una enorme adicción con todo lo contraproducente que resulta en un cuerpo en formación, ese exceso de dopamina y el no uso de las habilidades cognitivas que se tienen que desarrollar, es decir, se atrofian. El cerebro del niño no crece, no desarrolla, no se desarrolla. No en vano, países como Suecia, como Suiza, como Islandia, como Noruega, están prohibiendo actualmente el uso de las redes sociales y de los aparatos tecnológicos, de los aparatos celulares y de los iPad, de las tabletas dentro del salón de clase. Porque además hay un retroceso en el desarrollo de las habilidades motoras, porque ahora es que se están dando cuenta de que cuando escribimos, se están desarrollando surcos en nuestro cerebro. Y cuando el individuo digitaliza, no se dan esos procesos de crecimiento en los surcos cerebrales. Entonces, el objetivo de esta breve intervención mía el día de hoy es que nos vayamos con la idea de ser multiplicadores de la preocupación, porque todos tenemos a un niño o niña adolescente cerca en casa para que podamos intervenir esos espacios, ¿no? Luego tenemos, ¿quiénes vieron la serie Adolescencia? Mm, Quienes no lo han visto, los invito a que lo vean, ¿no? Pero para hacerles breve la historia. Un adolescente de 13 años es detenido, privado de la libertad, porque se le acusa de haber cometido asesinato en contra de una de sus compañeras de clase. El tema no es en especial o en específico el asesinato del adolescente. El tema es todo lo que rodea a ese adolescente. El cómo sus padres se sorprenden de que su adolescente hijo pueda estar incurso en un hecho como ese. El cómo ese adolescente se ha sentido incluso con esa edad afectado por el poco contacto que ha tenido salud con personas de su edad. De cómo además ha llegado a desarrollar sentimientos de rechazo y de repudio hacia chicas de su edad, es decir, hacia adolescentes como él, pero del sexo femenino, que es lo que se les llama ahorita a los CELS, ¿no? Que son una especie de misóginos. Odian a las mujeres porque se sienten rechazados, excluidos, no tomados en cuenta por las mujeres. No se tiene el pensamiento crítico de qué es lo que he hecho yo para interactuar con personas del sexo opuesto, sino que se piensa que, bueno, por ser un perdedor como soy, las mujeres no me toman en cuenta. Todas son unas perras, como utilizan la expresión que además se utiliza dentro de las menos lesivas, ¿no? Que se suelen utilizar para referirse al género femenino en estos grupos, que además hay grupos dedicados a interactuar con este tipo de convicción. Hay grupos en YouTube, hay grupos en Facebook que se dedican a interactuar planteando pues la posibilidad de acometer hechos lesivos contra mujeres, porque las mujeres en general, para ellos, son las culpables de que ellos no hayan tenido posibilidad alguna de interactuar, ¿no? De manera satisfactoria con el sexo femenino. Entonces, estas series
las situaciones que se plantean allí son ficticias, ¿cierto? Porque ese homicidio no ocurrió, ese adolescente no existía, ese adolescente que fue privado de la libertad no existía realmente. Pero lo que se señala allí sí ha ocurrido y sí ocurre. Apenas el 16 de junio de este año en Colombia, en una localidad colombiana de los suburbios, em, se detectó, bueno, lo detectó una de las docentes, se dio cuenta de que había un adolescente que no había aparecido. Ese adolescente de 14 años, luego de las pesquisas que se realizaron, se descubrió que había sido asesinado por dos de sus compañeros, uno de 14 y una de 15 años. La de 15 años había sido su novia. La chica había tenido serios problemas de salud mental y, sin embargo, decidieron asesinarlo, desvivirlo porque ella consideraba que él no había sido lo suficientemente proactivo para defender la relación que ellos habían llegado a tener. Y amenazó al otro compañero para que le coadyuvara en el homicidio. Y lo más dramático del asunto es que, por supuesto, cuando se hace ya ellos están detenidos y ellos son confesos del delito, pero cuando se hace el análisis de todo lo que es el contexto de la vida de cada uno de estos adolescentes, lo más dramático, lo más terrible, lo más triste es que es una situación que se pudo haber evitado si hubiesen contado con el acompañamiento familiar o al menos con programas y planes de apoyo para que sus situaciones en particular, el de la vulnerabilidad de la víctima, el de la adolescente que estaba atravesando por situaciones de salud mental gravosas, pudieran ser atendidas oportunamente. Entonces, estas situaciones, especialmente aquellas que enfrentan a los jóvenes ante redes sociales sin acompañamiento adulto, funcionan como espejos distorsionados. Eso es cierto, pero también profundamente reveladores. Y lo más potente es que nos obligan los adultos a hacernos preguntas incómodas. Y las preguntas incómodas son, ¿dónde estábamos cuando ellos necesitaban más orientación? ¿Quién les enseñó a protegerse emocionalmente en un mundo hipervigilado? ¿Qué puedo y qué debo hacer como padre, madre, representante legal de mi hijo? Esto en el contexto venezolano, este tipo de narrativa puede ser transformadora por tres razones. La primera es porque visibiliza los silencios de la autoridad parental, porque conectan emocionalmente con las consecuencias reales y porque invitan a redefinir la autoridad como presencia y no como imposición. Cuando se habla de que visibilizan los silencios de la autoridad parental es porque ¿cuántos de nosotros como padres estamos generando espacios para realmente conversar con nuestros hijos sobre los asuntos que les interesan, que les preocupan, que les afectan? ¿Cuántos realmente estamos tomándonos el tiempo para ello? Luego, cuando conectamos emocionalmente con las consecuencias reales, a veces resulta entonces mucho más factible que yo me sienta impactado emocionalmente y conectado con las víctimas que estoy viendo en una serie que con lo que puedo estar viendo en la vida de mi hijo o de mis sobrinos o de mis niños, niñas, adolescentes allegados. Sí me explico, ¿verdad? Y, por supuesto, eso nos invita a redefinir la autoridad como presencia y no como imposición, porque autoridad implica responsabilidad, implica definir límites, pero eso no significa necesariamente que tengamos que ser unos, como ya lo decía anteriormente, dictadores en ese proceso de imponer límites, ¿no? Privacidad o vigilancia. Entonces, estas son apenas unas breves preguntas que nos podemos hacer, pero hay muchas más. Yo los invito a que si en ustedes surgen algunas de las dudas, las planteen acá. ¿Está bien revisar el chat de un hijo sin su permiso? Ya va, ya vamos para allá. Ya. Pero chévere que estén deseosos de participar. ¿Puede una escuela sancionar por lo que se publica fuera del aula? ¿Qué hacen las plataformas con los datos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Es delito invadir la privacidad de los niños, niñas y adolescentes? ¿Pueden los padres revisar la habitación y enseres de los hijos? El panóptico digital también tiene forma de amor malentendido. El panóptico es la estructura esa que se tiene en muchos centros de detención donde está
Si tiene forma circular, en el centro está la cabina de vigilancia y todo lo demás son las celdas, ¿no? Entonces, ¿está bien revisar el chat de un hijo sin su permiso? Ya lo vamos a analizar, ¿no? ¿La escuela puede sancionar por lo que se publica fuera del aula? Depende, depende. ¿Qué hacen las plataformas con los datos de los niños y adolescentes? Lo mismo que hacen con los datos nuestros. Lo monetizan. Para ellos es el insumo con el cual negocian. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Ay, ese aparatico, qué bueno es. Mira cómo me adivina. Te adivina porque eso es plata, eso es dinero, eso es inversión, inversión redituable para el dueño de la red social, no para nosotros. Pero es que a veces con solo mirar una vez, ya enseguida tengo la publicidad, porque me lee, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros tenemos que ser, pero el objetivo, recuerden, es pensar, no, si a nosotros como adultos nos afecta, ¿qué pasa con el chamo? Porque yo hay cosas que puedo decidir no ver, porque no quiero, por ejemplo, ese tema de los casinos, yo nunca lo veo y me choca cada vez que aparece. Ya sé que es un malware cuando aparece, cuando me aparece en el teléfono o me aparece en la PC. Pero si el adolescente busca información de determinar pornografía, casinos, eh, eh, dark web, etcétera, esa información le aparece a él. Y nosotros estamos ajenos a lo que él está revisando en redes. Basta que preste el teléfono una vez y alguien de sus allegados revise en su aparato para que el algoritmo lo tome como que él está revisando y toda esa información le va a seguir apareciendo. Entonces ya no es solo que su hijo tenga acceso a esa información, es cualquiera de los que esté a su alrededor que lo haya revisado, ya está abriéndole la puerta a ese mundo informativo que usted no desea para sus hijos. Entonces, los aparatos celulares son de cuidado para los adultos y tanto más para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer este repaso para luego volver a las preguntas. La Constitución, efectivamente, de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 75, nos habla de la protección a las familias. Y en el artículo 78 nos habla del el niño, niña, adolescente como sujeto pleno de derecho, ¿cierto? Ok. La LOMNA, que es el instrumento jurídico por excelencia nuestro que resume todos los planteamientos de la doctrina de la protección integral hechos texto en la Convención sobre los Derechos del Niño, perdón, reúne la totalidad de normas que es necesario que todo adulto que tenga bajo su responsabilidad a niños, niñas y adolescentes conozca. ¿Cuántos son padres y madres acá? Felicitaciones. ¿Y cuántos de ustedes, cuando alcanzaron el feliz estatus de padres, se dedicaron a leer lo que eran las responsabilidades y los deberes que tenían como padres, los derechos? No todos a la vez. Mm. Pero si van a van a comprar un aparato telefónico, les puedo asegurar que todos hacen un mapeo exhaustivo de cuáles son los beneficios y los alcances que tienen las herramientas de ese teléfono, ¿verdad? Ah, porque yo no quiero algo que tenga unos pocos megapíxeles, yo quiero una buena cámara para unos buenos selfies. Y también quiero, por supuesto, una que tenga una buena memoria RAM, porque yo no quiero algo que se me quede ahí lento, pegado. No. Bueno, el muchacho ya después grande se acomoda. ¿Cuál es el problema? Y el tema está en que nos hacemos esas preguntas y no sabemos cómo responderlas porque no sabemos hasta dónde llega nuestra autoridad parental. Este espacio, que ya di las gracias, por supuesto, a la directora, surge justamente porque yo estoy haciendo el diplomado de Derecho Telemático.
y de derecho telemático. Y dentro de las preguntas que se le hacía a la especialista en delitos informáticos, alguien preguntaba si revisar el teléfono celular de los niños y adolescentes era un delito. Yo le decía, wow, qué importante es que esto se aclare. Porque si la pregunta surge es porque mucha gente la tiene esa duda, esa inquietud. Entonces hay que saber cuál puede ser la respuesta, porque los padres no pueden tener dudas al respecto. No nos podemos dar el lujo de quedarnos con esas inquietudes, porque es la vida de nuestros hijos la que está en juego. El artículo 348 nos habla de la patria potestad. Lo primero que hay que decir, me disculpan los que ya son abogados y tienen esta información ya trajinada, pero para quienes nos estén viendo o para que nos vayan a ver o nos escuchen, es necesario clarificar. La patria potestad es una institución de protección que única y exclusivamente corresponde a padres y madres. Ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a los hermanos, ni a los... No, solo madre y padre. Ah, bueno, pero si el papá y la mamá fallecen, entonces la patria potestad le queda a los abuelos. No, la patria potestad se extingue cuando muere el padre o muere la madre. Y si mueren ambos, se extingue la patria potestad. Lo único que se le parece más o menos ahí es la tutela, que se abre de pleno derecho. Es la tutela, que es lo que plantea el legislador, que debe además abrirse de pleno derecho para salvaguardar todo lo que tiene que ver con la representación legal de ese hijo y la administración de los bienes y lo que tiene, por supuesto, que ver con la responsabilidad de crianza y de custodia, que son los elementos que constituyen la patria potestad. Entonces, la patria potestad, institución de protección, solamente corresponde a padre y madre, se ejerce de manera conjunta, no se puede ceder a terceros, no se puede renunciar, es irrenunciable y se extingue con la muerte de los padres, ¿ok? Cuando muere uno de los padres, es el otro quien ejerce la patria potestad de manera individual. ¿Qué pasa? La patria potestad tiene tres elementos básicos: responsabilidad de crianza y custodia, representación legal y administración de los bienes. Cualquiera que sean los bienes que tenga el chamo, es responsabilidad de los padres administrarlos. Los adolescentes tienen capacidad negocial progresiva. Tienen una capacidad jurídica que está reconocida por el artículo 78 de la Constitución y también está reconocido por la propia LOMNA, ¿no? La capacidad jurídica progresiva. Pero hasta que no alcancen la mayoría de edad, la totalidad de los bienes y las consecuencias que entraña la administración de esos bienes corresponde a los padres, porque tienen una capacidad jurídica progresiva. Será plena cuando tengan los 18 años, antes no. La representación legal justamente tiene, por supuesto, sus alcances en tanto y en cuanto la capacidad jurídica es progresiva. Los actos jurídicos, para que sean válidos, necesitan de la autorización de los padres. Tiene 16 años y plantea la posibilidad de contraer matrimonio. Para que ese matrimonio sea válido, tiene que contar con la autorización de los padres. ¿Quiere someterse a una esterilización temprana? Necesita la autorización de los padres. ¿Quiere adquirir un bien? Necesita la autorización de los padres porque no tiene la capacidad jurídica plena, su capacidad jurídica es progresiva y porque la administración de los bienes la tienen los papás. Dos elementos adicionales que hay que tomar en consideración. La responsabilidad de crianza, ¿qué implica? La responsabilidad de crianza que está previsto en ese artículo 358 son una serie específica de elementos que exige el legislador, que debe tomar en cuenta ese padre, esa madre, ese representante legal en el proceso de educación y de crianza. Amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente. Y además tienen la facultad los padres dentro del ejercicio de la responsabilidad de crianza, porque la custodia va más referida a la pernocta, la capacidad para pernoctar con ese niño, niña, adolescente, ¿no? En el habitáculo común.
de aplicar correctivos adecuados que no impliquen humillación ni tratos denigrantes, porque el artículo 32A nos habla del buen trato, del derecho al buen trato. Entonces, fíjense, no es fortuito, ni alegre ni ligero el legislador cuando plantea que hay que custodiar, hay que vigilar. Pero tampoco es fortuito el legislador cuando coloca como primer elemento a tomar en consideración el ejercicio de la responsabilidad de crianza y custodia, el de amar. Y para eso tenemos que revisar todos nosotros cuál es el concepto de amor que tenemos, que manejamos, cuál fue el que aprendimos en casa con nuestros padres, qué es lo que consideramos nosotros que es amoroso, ¿no? Porque hay padres, hay contextos familiares que creen que con proveer solamente lo material ya es suficiente. Si fuese suficiente no estaría allí la asistencia material. Ajá, y el afectivo y el emocional. Ah, pero es que a mí no me enseñaron a ser cariñosa, profesora. Entonces yo no sé hacer eso. Busque ayuda, busque ayuda terapéutica. Si no sabe, búscala porque usted tiene una responsabilidad con su muchacho. Y si usted no la asume, no la puede hacer un tercero. Es que no ese vacío no lo puede llenar nadie más que usted. Si usted no lo llenan las redes. Y lo llenan las redes de la peor manera. Exactamente. Entonces, todos estos elementos, todas estas características que reviste la responsabilidad de crianza y custodia y los elementos que componen el ejercicio de la autoridad parental a través de la patria potestad acarrean responsabilidad civil, penal y administrativa. Y la gente dice, ¿cómo? Sí, porque si su muchacho genera un daño a un tercero, usted porque él tiene responsabilidad progresiva. A los 14 años es que tiene responsabilidad penal, pero capacidad jurídica es progresiva y usted sigue siendo su responsable legal, su representante legal y el que administra sus bienes hasta que le alcance la mayoría. Entonces, si él genera un daño a un tercero, usted es perfectamente perseguible a través de la vía administrativa, a través de la vida, de la vía civil y de la vía eh, penal. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, aquí con mayor detalle. Responsabilidad de crianza, deber, derecho y límites. La responsabilidad de crianza, al igual que la patria potestad, es un ejercicio compartido y en común acuerdo. A diferencia de lo que fue la, la guarda, en los términos en que los conocimos nosotros cuando estudiamos con el viejo régimen, esa guarda, una vez que era atribuida judicialmente a uno de los progenitores, eximía al otro de participar en ese proceso de crianza y de desarrollo. Porque quien tenía la custodia tenía la guarda de ese niño, niña, adolescente. Luego de la reforma de la LOMNA, se plantea que la responsabilidad de crianza es, al igual que la patria potestad, ejercible de manera conjunta. Es decir, que ambos, padre y madre, están llamados a velar en los mismos términos y que no se pueden ceder la responsabilidad de crianza. Se cede la custodia entre ellos, pero la responsabilidad de crianza no. Aplica también en casos de separación y se debe escuchar la opinión del adolescente. Cuando tiene 12 años en adelante, se le pregunta si está de acuerdo o no en los términos en que se vaya a plantear el ejercicio de esa crianza. Ah, que el muchacho se quiere poner un piercing en la nariz. No, pero eso no está, bueno, pero no hemos llegado a un acuerdo. La ley me dice que yo puedo hacer uso de herramientas válidas que me permitan solventar esa situación de manera conjunta, mecanismos que me hayan funcionado en otro momento, en otro contexto. Si mi mecanismo fue acudir al pastor de mi iglesia, y eso ha sido lo que yo he utilizado a lo largo de los años, eh, y ha funcionado con todos mis hijos, perfecto. Ah, pero no estamos de acuerdo con seguir utilizando ese mecanismo o ya no nos resulta eficaz y queremos hacer uso de otro mecanismo. Perfecto. Ah, que ninguno de los otros mecanismos que hemos utilizado ha sido eficiente y queremos utilizar entonces la instancia judicial. Válido es que se utilice esa instancia.
Pero entonces el 358 me insiste, amar, formar, custodiar, asistir material y afectivamente, aplicar correctivos sin violencia ni humillación, respeto a la dignidad y al desarrollo del adolescente. Criar es acompañar desde el afecto, no imponer desde el poder. A la luz de esto que estamos viendo, entonces podemos volver acá a las preguntas. ¿Está bien revisar el chat de un hijo sin su permiso? Veo dudas. Sí. Ajá. Si yo tengo a un adolescente en mi casa y el adolescente tiene acceso a un aparato tecnológico y yo, porque además hay que recordar lo siguiente, tenemos un ejercicio parental que debe ser responsable. Yo no puedo ser un tirano. Ah, no es que ustedes van a llegar el día de hoy a sus casas y le van a agarrar el teléfono al muchacho y se lo van a botar. Pero es que lo primero que han debido hacer es no comprarles un teléfono antes de los 14 años, porque es contraproducente para su desarrollo cognitivo, para su evolución personal. Ah, pero que ya lo hicieron. Bueno, ya vamos a sentarnos, compadre. Vamos a identificar acá qué es lo que haces tú con tu teléfono. ¿Cómo lo utilizas? Hay controles, ya yo le coloqué un control parental. Ellos tienen la herramienta para burlar ese control parental. el mayor, la mayor exigencia, el mayor reto que se tiene ahorita en el ejercicio parental es estar a la vanguardia del adelanto tecnológico, a la par con nuestros hijos. Y a veces nos cansamos, nos damos por vencidos, decimos, ay, no, a duras penas. Yo parece que tuviera el teléfono analógico y él es el que tiene entonces el smartphone. Y así no se puede ejercer la autoridad parental de manera eficiente. Si yo no estoy enterado de cómo debo hacer el uso del aparato, no puedo llevar efecto una vigilancia efectiva. Entonces tengo que documentarme. Así como me documento cuando quiero comprarme el bendito aparato, aunque después los subutilice. Porque nada más envío, llamo, mando mensajes por WhatsApp y más nada. Y me tomo muchos selfies. Vamos a documentarnos sobre qué es lo que está haciendo mi hijo. Pero para eso tengo que hacer un trabajo previo y es lograr empatizar con mi hijo y comunicarme positivamente con mi hijo. Porque la comunicación positiva implica que soy capaz de sentarme con él, que me va a mirar extrañado, por supuesto. ¿Y tú qué quieres hablar conmigo, mamá? ¿De cuándo acá tú quieres hablar conmigo? ¿Y por qué tú te quieres sentar conmigo a hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Eso es mentira. Nada de lo que te hayan dicho es verdad. Yo no hice eso. No, yo no estaba ahí, me lo contaron. Y tratar de establecer un nexo afianzando el afecto que se supone he debido ir generando. O sea, que si ustedes creen que es que la respuesta es sencilla, no, yo no vine aquí a darles una respuesta sencilla. Yo vine a decirles que esto es un trabajo arduo, que esto requiere sentarse, remangarse y decir, bueno, ahora es que voy a trabajar. Entonces, yo digo que mi hijo es la mayor bendición que yo he tenido en mi vida, que es lo más importante en el mundo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto, que eso es lo más importante que yo tengo. Me siento, y si no lo sé hacer, porque bueno, como les decía al principio, no todos crecimos dentro de un contexto cultural que favoreciera dinámicas de comunicación asertivas, sino que muchos crecimos con la ley del quédate tranquilo, de cállate, de que muchacho no es gente, muchacho no es gente grande, así que usted no esté hablando, cuidado con lo que, mira que te estoy mirando, busquemos la ayuda, sobre todo en estos momentos en que a nivel mundial el tema de salud mental es tan delicado. Así es, así es.
ya va. Pero es que, pero es que, fíjate, pero, no, pero, chica, chica. No, pero fíjate tú, comienza relatándonos. ¿Cuál es tu nombre? María. Un gusto, María. Gracias por intervenir. Comienza relatándonos y te justificas. Yo nunca le he pegado, yo nunca lo he maltratado. Pero es que, pero es que las únicas razones por las cuales se acude a un psicólogo no es por maltrato, no es por desidia, se acude porque hay algo que sabe, no se sabe gestionar, ni siquiera cómo canalizar, es que no sé cómo gestionar este asunto. Es que hay, porque se dice, no, eso solamente cuando ocurren cosas graves. No, es que es lo que les estoy diciendo. Si yo no sé cómo gestionar este duelo, y no es porque se murió alguien, es que el duelo es porque, bueno, porque te retiraste de un empleo, es porque terminaste una relación, es te, porque, bueno, porque tuviste que vender el carro. Eso es un duelo, la pérdida de algo que era para ti significativo y no lo sabes gestionar, no sabes qué hacer con eso y ves que te afecta, busca la ayuda. Y la ayuda es de un profesional que tiene las herramientas para escucharte sin juzgarte en un espacio seguro, porque tú dices, no, eso yo lo hablo con mi amiga. Y tu amiga, ay, es que yo te lo dije, qué fastidio contigo, ¿cuándo más? Supéralo, chica, ¿hasta cuándo? No, ese no es el mecanismo. No, yo lo hablo con mi compadre, nos vamos el fin de semana, nos tomamos unos tragos y ya eso lo hablamos, eso se resuelve. Y el fin de semana siguiente el compadre le va a decir, bueno, compadre, ¿y hasta cuándo? Pues yo no tengo problema, pero ¿hasta cuándo va a ser? Porque no es el mecanismo idóneo. El mecanismo idóneo es que el profesional te oye e identifica qué es lo que aquí él no está observando, qué es lo que no está viendo. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se acude en la búsqueda de la ayuda es que, sobre todo si son nuestros hijos quienes lo solicitan o a quienes se les pide que acudan, es que no es un trabajo individual solamente. Cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, el trabajo con el psicólogo es familiar. Entonces hay padres que acuden al psicólogo y llevan al hijo como que tome, arréglemelo, ve a ver qué es lo que tiene en desperfecto y me lo arregla. Y si no, qué malo ese psicólogo, ¿vale? No me lo ayudó. Ese muchacho no mejoró. Pero usted nunca fue, usted nunca participó, usted nunca se involucró en ese proceso. Y ese muchacho es reflejo de lo que está viviendo en su casa, en su espacio familiar. Porque quizás no lo has maltratado, nunca le pegaste, pero la ansiedad que él está teniendo con el deporte no está encontrando las vías adecuadas para gestionarla, porque capaz tú eres ansiosa. Ah, pero es que además, ¿dónde aprendemos nosotros a gestionar nuestras emociones en un primer momento? En nuestro núcleo familiar, ¿ves? Y yo no soy bruja y mira dónde está la ansiedad y la cosa. Entonces, ¿de quién aprendo yo el proceso de relacionamiento? ¿De quién aprendo yo la interacción? ¿De quién aprendo yo el cómo respondo? ¿Por qué? Hagan el ejercicio y sobre todo chequen a los niños pequeños que tengan cerca. Cuando se están enfrentando ante una situación, un reto, que están haciendo algo, se cayeron, se tropezó y cayó. El niño va a reaccionar en función de lo que observe que sea la respuesta de su mamá y de su papá. ¡Ay, cuidado! Y el niño llora. No, 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 tranquilo, párate, levántate, chévere, te hiciste daño, ay, no. ¿Cuál es la actitud? Ay, vamos a hacer la revisión de las cosas que vamos a entregar de esos juguetes que ya no utilizas. Ay, y a la mamá le duele más entregar esos juguetes que al pobre niño. Entonces el niño recoge, papito, tus cositas. Y cuando empieza, ay, ese se lo regaló la abuela, ay, míralo, está enterito, ay, ese lo regaló el tío, ay, ese lo regalé yo. Y el niño se apega. Porque está, ¿cuál es su referente afectivo, su referente emocional? ¿Quién es el que me está marcando la pauta?
Entonces, ¿se puede revisar el chat? Claro que se puede y se debe, pero de manera respetuosa, de manera empática. Si yo no lo he hecho nunca antes, hay que establecer reglas claras, pero además congruentes, coherentes. Si yo le voy a decir a mi hijo, no te sientes a la mesa a comer con el teléfono, yo no me puedo sentar a la mesa con el teléfono. Porque lo primero que le va a decir el chamo es, ah, pero yo no, pero tú sí. Claro, claro. Ahí es donde se ejerce la autoridad de manera autocrática, como tiranos, ¿no? Donde no hay discernimiento ni razón y eso ya no funciona. Ahí es donde el especialista te va a decir, ese mecanismo que utilizaron con usted cuando usted estaba pequeño ya no sirve para utilizarlo con los chamos ahorita. Porque el chamo te va a decir, ah, no, pero ¿y tú por qué? Y yo no. No, bueno, porque yo soy la mamá y el papá. Bueno, pero yo no te elegí, yo no elegí ni pedí nacer, ¿por qué me trajiste al mundo? Y fue una decisión unilateral, efectivamente. Ustedes decidieron. Ajá, dígame. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edad estamos hablando? ¿De qué? Ajá. ¿Y tiene teléfono? ¡Ah! Mm, ujú. Pero ojo, hago un paréntesis muy breve. Hay que tener claro lo siguiente. No es solo el contenido al cual se tiene acceso con las redes sociales, sino que el aparato, el uso de las imágenes, los colores, genera un atractivo tan grande para el niño en esas edades que es distinto a que él lo utilice viendo un libro. O sea, su cerebro exige más cuando le das un libro, le das colores, le lees un cuento, le exiges que el cerebro trabaje más y desarrolle más su imaginación que cuando le presentas una pantalla que todo se lo da con colores tan atractivos. ¿Sí me explico? Entonces no es solo las aplicaciones que tú le coloques, es que tener acceso a esa herramienta ya es suficientemente lesivo para un cerebro que necesita desarrollarse. Ok. Ajá. Mm, ujú, 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 ujú. Pero es que tiene 6 años. ¿Tú te imaginas que a los 6 años ya fuera adicta a la tablet? Muy grave. Mm. Bueno, pero ¿sabes qué? En ejercicio de la autoridad parental, tú puedes hablar con la maestra para que se establezca un límite y ella no tenga acceso a la tablet cuando está comiendo. Porque es que tú eres la que está definiendo cuáles son las mejores circunstancias para el desarrollo de tu hija. ¿Sí me explico? O sea, no es que tienes que quedarte de brazos cruzados porque la maestra se lo hace, no, establécelo y hazle seguimiento. Ah, bueno, es que me he dado cuenta de que se la sigue entregando y le dices, no, te lo estoy diciendo porque tengo esta problemática. Llega a la casa y quiere tener, y eso no lo estamos permitiendo en el hogar. Entonces necesito que me apoyes porque eso para mí es importante. Ella tendría que entender eso. ¿Sí me explico? Ujú, ujú, ujú. Sí, para que se quede tranquilo. Claro. Ujú, ujú. Bueno, pero entonces fíjate el trabajo que tienes ahí doble con tu hija. Y es dentro de lo que cabe, de acuerdo a las capacidades de tu hija, explicarle, porque no subestimemos a los chamos son, expliquémosles lo lesivo que es tener acceso a la tablet cuando está comiendo. A ver, perdón.
explicándole incluso lo que espera el organismo del proceso digestivo cuando estás comiendo y lo que significa restarle atención al proceso digestivo porque estás prestándole atención a otra cosa. Es decir, el mayor reto para ti ahora es buscar la manera para hacer la explicación didáctica de manera que tu chama, pila, entienda que no le hace bien. Toma en cuenta que para ella tú eres su referente. Es decir, que cuando tú se lo digas en función del convencimiento y lo que es importante, y bueno, busca explicaciones, porque si ella busca la tabla, busca explicaciones que sean adecuadas para su edad, donde eso se señale y ella pueda entender, es verdad, mi mamá, y vimos un video donde lo explican y eso no debe ser. Sobre la base del entendimiento, ¿me explico? Allí es más fácil encontrar. Imagínate. Ah, bueno, pero te felicito por reconocerlo. Mira, ve qué valiente que eres que lo reconoce. Ah, exacto. Mm, 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 mm. Ujú. El, o- el objetivo, el objetivo es vender y vender el contenido que me interesa. Claro, claro. Bueno, pero fíjense ustedes, ¿no? Que se deja de lado, se le considera como intrascendente ese continuo alegato de, pero ¿por qué si lo hace él, por qué yo no? Fíjate cuando nos preguntamos cómo es que incurren en los retos y no se dan cuenta de que les resulta lesivo, porque no ha habido la capacidad, no se ha generado en ellos, no se les ha inculcado, no han aprendido a tener un discernimiento crítico de que lo que es positivo o no para ellos. Y ese es el reto para los padres, poder explicarles, ah, bueno, fíjate, que lo hagan los demás no significa que tú lo tengas que hacer porque hay cosas que hacen los demás que no está bien, que les hace daño. Tú quieres hacer las cosas porque los otros lo hacen o porque te haga bien a ti o prefieres hacerlo aunque te haga daño. Apelando al discernimiento, a la capacidad de discernimiento, el juicio crítico, que es lo que se va creando en la medida en que se va inculcando la dinámica. O sea, porque los muchachos no aprenden a ser críticos de la noche a la mañana, cuando cumplen los 18 años. Es un proceso progresivo, conforme es la capacidad progresiva. ¿Cómo aprendimos a comprar en las bodegas y en los abastos? Cuando nos daban el dinero. Porque iba, trae cilantro, traje perejil, te devuelves y me traje el cilantro. Pregunta, huélelo, mira que es diferente. Ensayo y error, ensayo y error. Entonces, así es que van a aprender nuestros hijos, pero lo que tenemos que tener claro nosotros es que en la medida en que nosotros estamos utilizando la pantalla como vía de escape para aligerarnos la carga horaria a nosotros como adultos, estamos limitando su capacidad de respuesta cognitiva. O sea, qué ganan ustedes con evitar tener que escuchar a sus hijos llorando ahorita? Porque quieren el acceso a la tablet o al televisor o al teléfono y el día de mañana tener que llevarlo entonces a una revisión médica exhaustiva porque no les está dando respuesta, porque no tiene desarrollado las herramientas cognitivas para poder entender la información que se les está suministrando en el colegio. Ah, pero ustedes quieren que sea ingeniero, que sea abogado, que sea astronauta.
pero ¿y si no le estás dando ahorita las herramientas para que su cerebro evolucione, el día de mañana eres responsable de que tu criatura no pueda dar respuesta? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los responsables de ese rol, pero que no es fácil, que es complicado, que es latoso, que a veces nos va a provocar llorar porque ¿quién me mandó a mí, no? Aquí tenemos un derecho de palabra y ya te lo... Ah, con ella podrás llorar también. Ujú. Y le preguntaste por qué. Nadie. No, pero es que no, ni las etapas son iguales, ni las edades son iguales, ni las personas somos iguales. No, cada quien, sí, es muy difícil. Yo no les dije, yo no vine a darles respuestas, yo vine a generar inquietudes, pero sí a dar una información que les permita a ustedes irse más conscientes aquí. Mm. Mire, fíjense, muy ilustrativo, te demuestra cuán certero es. Fíjense ustedes, ¿no? Ya ustedes vieron la cantidad de cifras que se manejan, ¿no? En estas redes. Los CEO de esas compañías, y eso es corroborable en YouTube, el año pasado o el antes pasado, si mi memoria no me falla, creo que fue el año pasado, en la interpelación que le hicieron a la empresa TikTok en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en la intervención el interrogatorio que se le hizo al CEO de TikTok, se le preguntó directamente si él dejaba que sus hijos tuvieran acceso a las redes sociales y si tenían aparatos telefónicos. Y la respuesta de él fue no. Entonces, qué saben los CEO de estas empresas que nosotros no estamos advirtiendo? Pero además, aun cuando nos los advierten espacios educativos como esto, ¿por qué nosotros creemos que nuestro tiempo es más complicado que el de una persona? Porque gestionar más de 132 millones no debe ser tan sencillo para Mark Zuckerberg. Yo me supongo que ese hombre debe tener algunas preocupaciones en su vida. Dinero no será, pero muchas otras sí. ¿Cómo aumenta esa cantidad, por ejemplo? ¿Cómo no disminuye esa cantidad? Y si, ¿cómo la mantiene? Entonces, si ellos tienen claridad respecto a que sus hijos no van a tener acceso a esos dispositivos, ¿por qué nosotros no ponemos en tela de juicio eso? ¿Por qué nosotros no nos sentimos capaces de decir mi hijo no va a tener acceso a dispositivos? Yo no creo que a los centros educativos a los cuales acuden los hijos, por ejemplo, de Steve Jobs, cuando acudieron, o de Bill Gates, cuando han acudido a estos centros educativos, sus compañeros no han tenido dispositivos electrónicos de alta gama, pero evidentemente han sido más firmes ellos al decidir así la familia Rockefeller tenga el teléfono de alta gama, tú no lo vas a tener. Y punto, hasta que tengas los 14 años. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Yo no me lo respondan. Váyanse con la inquietud. Porque si esta gente que maneja toda la información sabe que es peligrosísimo para sus hijos tener acceso a estos dispositivos, ¿por qué nosotros sí los lanzamos por el barranco y se los entregamos desde tan jovencitos? ¿Por qué los exponemos? ¿Por qué creemos que les estamos haciendo un bien? Cuando cada vez más hay investigaciones que demuestran que el acceso temprano a dispositivos electrónicos es nocivo para la salud.
Pero como tenemos que avanzar, fíjense, ¿qué hacen las plataformas con los datos de los niños y adolescentes? Lo mismo que hacen con los de los adultos. Alimentan sus bases de datos para seguir vendiendo, seguir haciendo atractivo el dispositivo y la red para seguir atrayendo chamos. ¿Es delito invadir la privacidad de los niños y adolescentes? No, no es un delito. En el ejercicio de la autoridad parental, no es igual a que en el colegio, de manera incriminatoria, se pretenda hacer una revisión. Ajá, tú, fulanito de tal. No, si vamos a revisar, todos revisamos, porque tiene que aparecer lo que se extravió. Todos vamos a revisar, todos vamos a exponer lo que hay acá, ¿ok? Porque incluso ante los centros comerciales o los supermercados, usted va ahorita y ya se dan cuenta de que no están revisando las bolsas, porque eso es completamente inconstitucional. Pero si yo no tengo nada que temer, yo muestro mi bolsa, mira, no hay problema, me voy. Entonces, seamos precavidos porque no es que es una máxima de aplicación estándar. Siempre hay que revisar cada caso. Pueden los padres revisar la habitación y enseres de sus hijos, pero si tu hijo vive en tu casa, todo lo que tiene se lo compraste tú, tiene capacidad jurídica progresiva, no ha alcanzado la mayoría, ¿cómo es que tú no vas a poder entrar a ese cuarto? Yo no puedo entrar a ese cuarto porque se pone furioso. Ay, ¿quién lo limpia? No, yo tengo que entrar y tengo que revisar. Ah, que no es que voy a entrar de manera humillante, sometiéndolo al escarnio público. No, pero puedo hacerlo, porque es que no puede haber, yo creo, claro, no me gusta utilizar ahorita ejemplos de lo que fue mi estilo de crianza, porque además fue un estilo de crianza muy a la romana antigua, mucho, muy severo, ¿no? Porque mi mamá era una oriental de estas de apellido atravesado. Entonces, evidentemente, en mi casa no había puerta cerrada. Eso de que, no, pero ni cuando tengas tu casa. Aquí no. Esta es mi casa. Y en mi casa no hay puerta cerrada. En casa yo tengo acceso a todas las habitaciones. Eso de que tú no puedes. ¿Qué? Jamás. Entonces, esto va quedando claro, ¿verdad? Ya esto lo vimos. También quedó meridianamente claro, ¿verdad? Esto también. Y ahora, entonces, educar en libertad responsable. ¿Cómo acompañar sin invadir? Pactos digitales familiares. Básico. No se come con acceso a los dispositivos, ¿no? Pero tenemos que ser nosotros ejemplo, modelo. No es posible que te vaya a decir la chama, mami, tengo que hablar contigo. Y entonces tenemos el aparato. Sí, ya va, espérate. Ay, ¿qué te dijeron? Ya va, espera, ya, deja que mande este mensaje. Y le están echando un cuento, un chisme, una cosa. Ya va. No, espérate, ya va. Porque para ella, ¿cuál es el lenguaje verbal de esa interacción? No es importante lo que yo le voy a decir, es más importante lo que está viendo ella en el teléfono. Entonces no te quejes cuando el día de mañana tú le quieres decir algo importante, el muchacho está pegado en ese teléfono. Entonces seamos conscientes de que somos el modelo. Esto es un ejemplo de perogrullo, pero igual es importante traerlo a colación. Cada vez que decimos, ay, mira, es que es igualito a su papá, ¿viste cómo se rasca la nariz? ¿Viste cómo se para? Eso es genético. No, no es genético. Pero si creció viendo a ese hombre rascándose la nariz y parándose así, eso es parte de lo que aprendió del modelaje. Entonces, seamos un modelo respetuoso en el uso de las redes. Ciudadanía digital, respeto. Muchas veces, sobre todo lo hago cuando estoy en charlas con colegios, con padres y representantes. Ahorita ha bajado mucho la ola y la dinámica, pero en su momento cuando estaba muy álgido el uso del TikTok, perdón, de Twitter, de X, para descargar, ¿no? Siempre traía a colación los artículos del Código Penal que señalan que hay penas privativas de la libertad para quienes ofendan autoridades públicas a través de redes sociales. Si tú tienes un hijo menor de edad y vas a hacer uso de las redes sociales, tienes que hacer un uso consciente. No puedes hacerlo dando un ejemplo de que puede decir lo que le dé la gana a través de las redes sociales, porque estás de alguna manera incluso promocionando una actitud delictual, inducción al delito. Entonces, porque no le explicas, quizás por ignorancia, que es parte de una actitud y de una actitud
específicamente delictiva esa que estás haciendo, ¿sí? Entonces, ciudadanía digital es también, no puedes estar tomando fotografías que impliquen a otras personas. Si te vas a tomar un selfie, toma en cuenta a quién tienes detrás, porque la otra persona puede estar haciendo algo y tú la expones cuando publicas esa imagen. Tenemos que concientizar a nuestros hijos si ya tienen acceso a los teléfonos. Si vas a utilizar un lenguaje, procura que sea un lenguaje no ofensivo, porque si tienes 14 años y vas a utilizar las redes y vas a utilizar el lenguaje ofensivo, recuerda que tienes responsabilidad penal. Hay padres que dicen, no, a mi hijo no me gusta que le digan y le hablen de la responsabilidad penal porque los asustan. Y tú prefieres que se entere cuando tenga el caso ya, el expediente abierto en fiscalía. Díselo ahorita para que al menos entienda que es gravoso, ¿no? Luego, tú tenías una intervención hace rato y te obvió. Ah, discúlpame que me pasó. Luego la mediación intergeneracional. Si no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, porque hay herramientas que no aprendimos, busquemos ayuda. Porque es cierto que la diferencia generacional tiene una impronta dificilísima de atajar a veces. O sea, dense cuenta incluso en el uso de los emojis. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que las caritas felices tienen un significado y resulta que el significado es otro? Y que ellos están utilizando términos que son completamente distintos a lo que nosotros creemos que significa. Entonces, vamos a documentarnos, seamos curiosos, sanamente curiosos en todo lo que tenga incidencia sobre nuestros hijos. Participación juvenil. Aprovechemos esas capacidades y esas destrezas que tienen nuestros hijos y entonces incorporémoslos. Mira, explícame qué significa esto. Explícame qué significa esto otro. ¿Cómo puedo hacer uso de este aparato? Y ellos se entusiasman porque como es algo que saben hacer y que lo hacen muy bien, te lo explican. Entonces, de esa manera vamos estrechando lazos y vamos aprendiendo y vamos indagando. Ay, ¿cómo haces tú? Veía yo en estos días una entrevista que le están haciendo unos jóvenes españoles, perdón, y les preguntaban, cuando tú no quieres que tus padres se enteren de con quién están hablando, de con quién estás hablando, ¿qué haces? Les pongo nombres de frutas. ¿Viste manzana? ¿Viste pera? Y así le cambian el significado a las cosas. Sí. Y uno se queda, ¡ah! Ay, qué pilas son. Ay. Y uno quedado en el aparato. Entonces, ¿qué hay que ser más pila? Dígame. Gracias. O mandas notas de voz, pones modo avión. Ah, si me tiene la aplicación que me va grabando todo, modo avión, para que no se quede grabado. Entonces, el momento en que me está inspeccionando ya no queda registrado. O sea, hay que estar pila, hay que ser maliciosos, pero no de manera negativa, sino porque no se puede hacer un proceso de vigilancia si nosotros estamos quedados en el aparato. Ok, cuidar también es educar en confianza. Guiar también es practicar la escucha activa. Y esa escucha activa es la que yo les refería. Ser capaz de sentarme a hablar, a escuchar y a ver el lenguaje corporal. Dejar de lado el aparato y hacer el espacio. No me molesten porque estoy prestando la atención. Porque en esa medida le demuestro respeto. Y es el respeto que él va a ver que yo le doy y que me va a dar a mí luego. Ese es el referente, ese es el modelaje, el que yo le estoy dando. La responsabilidad, no, me fui. Yo aquí he estado jugando como muchachita, ¿eh? ¿Cuáles son las conclusiones? La autoridad se ejerce desde el respeto, no desde el miedo. Desde el miedo no vamos a lograr que nuestros hijos nos tengan confianza y no vamos a lograr que aprendan lo que necesitamos que aprendan, que es a vivir en sociedad de manera armónica y satisfactoriamente para ellos, porque al final de cuentas queremos que nuestros hijos sean felices o queremos otra cosa. Queremos que sean felices. Eso es lo que queremos, que cuando lleguen a una determinada edad sientan que su vida ha tenido sentido y que vale la pena todo el tránsito de la vida. Y que no sea solamente trabajar, acumular bienes y servicios, etcétera.
La privacidad forma parte del desarrollo personal, sí es cierto, pero es una privacidad que se va ganando y que se va adquiriendo la responsabilidad de gestionarla en la medida en que yo me voy desarrollando. Es imposible que yo plantee que yo no voy a ingresar al cuarto de mi hija de 6 años porque ella tiene derecho a la privacidad. Ya va, un momento. Es que incluso a los 18 años estás en tu habitación, estás en mi casa, hay que delimitar. Sigues viviendo en mi casa, hay espacios que son privados, pero la privacidad tiene que ser responsable de un espacio que se gana. ¿Sí me explico? El acompañamiento consciente es más efectivo que la imposición. Si yo soy, en mi experiencia práctica profesional, cada vez que tú abordas a un niño o un adolescente con respeto, pero verdaderamente con respeto, no con miedo, porque también me he encontrado con muchos padres, representantes legales, que le tienen miedo a sus hijos. Hay un miedo, no miedo, bueno, hay unos que le tienen miedo incluso a la agresión física de sus hijos, así sean estos adolescentes, ¿no? Como consejera vi casos tremendos, ¿no? De madres que, bueno, que simple y llanamente tienen una hija de 14 o 15 años que la hija se sienta al lado y le impone más respeto a la madre que la madre a la hija. Pero ahí se desdibuja el ejercicio parental y se perdió la posibilidad de proteger a esa hija, porque si no eres capaz de imponer límites, no tienes capacidad para protegerla tampoco. Entonces hay una doble vulnerabilidad de parte de esa hija, ¿no? Porque se perdieron los referentes y además se perdió la posibilidad de ser protegida por tu figura de autoridad. En el caso de ese miedo a que no me quiera, y en especial dentro de la adolescencia, cuando el hijo le dice que por eso es que te odio. Hay padres y madres que se toman aquello literal. Es que me dijo que no me quería y llora. Y yo no quiero que no me quiera, pero ya va. Tú tienes claridad de cuál es la etapa evolutiva por la cual está atravesando tu hijo. Tú sabes que hay un biorritmo oscilante en él. Sabes que se levanta bien y se va a mediodía y ya se siente de otra manera y en la noche de otra. Te va a querer, te va a odiar, te va a aborrecer, te va a volver a idolatrar varias veces a lo largo del día. No depende tu estabilidad emocional ni tu ejercicio parental de la emocionalidad de tu hijo adolescente. Ahí también se perdió el límite, se perdió la perspectiva y no hay capacidad de protección. En la medida en que yo, como adulto, perdí la perspectiva, la noción, la claridad respecto de quién tiene que ejercer esa autoridad, insisto, una autoridad respetuosa, una autoridad empática, una autoridad que se informa, no estoy siendo capaz de proteger a mi hijo. No lo puedo proteger porque no tengo la estabilidad emocional ni la claridad cognitiva para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, si no estamos sabiendo cómo hacerlo, busquemos ayuda. Es preferible que busquemos ayuda de manera humilde, sencilla, sincera, transparente, y no que nuestro hijo, por falta de una debida orientación y contención, termine entonces destruyendo su vida o destruyendo la vida de otro. Vamos a ver si me acuerdo otra vez. ¿Dónde es que? Viste que yo voy jugando. Gracias. Perfecto. Ok. Ok. Gracias por su tiempo, gracias por la atención, gracias por las intervenciones. Agradecida con todos por la franqueza y por la honestidad. Si hay preguntas, inquietudes, abren ahora. Ajá. Ujú. Mm. Ujú. Sí, sí.
Sí. Mira, bueno, porque no sabe hacerlo. No tiene claridad respecto a cuál es su valía personal, pero además su autoconcepto no lo tiene definido y por eso necesita ayuda terapéutica. Yo tengo un ejemplo emblemático, ¿no? Pasó hace muchos años, pero fue en una charla que yo estaba precisamente por el tema de las instituciones familiares y termina la charla y se me acerca una chica, ¿no? Una mujer, tendría como unos casi 30 años. Y me dice, ay, profesora, disculpe, pero es que yo no sé qué hacer con mi hijo. De verdad que estoy desesperada. Mira, ya me lo han votado de 2 colegios y en este ya me dieron el ultimato de que me lo van a votar y no sé qué hacer. Y digo, ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. Y yo le dije, ¿y tú qué vas a esperar que tenga 10 años y te pegue? Si con 4 años no has buscado la ayuda porque evidentemente no tienes las herramientas para gestionar lo que le esté pasando a ese niño de 4 años. ¿Cómo? Sí, sí. Claro, si no, sí. Y entonces ella no tenía, sí, sí. Claro, ahí la ayuda. Y el tema es que en estos casos, fíjate, son reticentes a la ayuda terapéutica. No van, no van. En esos casos resultaría pertinente es la obligatoriedad. Bueno, porque es que además buscar ayuda terapéutica significa una decisión consciente y de envergadura, porque es un trabajo personal. O sea, en esos casos, cuando tú llevas a tu hijo es porque es tu responsabilidad llevar a tu hijo para que puedas tener las herramientas, pero ahí inicia un trabajo contigo también. Y ese trabajo personal implica que tú te hagas preguntas que a veces no te quieres hacer. Vas a tocar aspectos muy dolorosos de tu formación, incluso de tu vivencia personal infantil. Y eso requiere valentía, no es fácil. Entonces, buscar la ayuda terapéutica tiene que ser una decisión consciente y mucha gente no tiene ese nivel de conciencia para buscarlo, pero siempre hay que recomendarlo porque es la mejor vía para poder darle respuesta a este tipo de cosas, ¿no? El caso que yo refería, no sé si hay una pregunta. Sí, Ajá. tenemos varios. Ok, vale, vale. Me permite para... Pero ¿Cómo pueden los padres abordar situaciones de ciberacoso sin invadir la privacidad de sus hijos? Disculpe. Para que ella pueda responder. Gracias. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pueden los padres abordar situaciones de ciberacoso sin invadir la privacidad de sus hijos? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es verificar cuál es el tipo de ciberacoso que se está sufriendo. Y ahí va a ser muy difícil mantener los límites de la privacidad, porque tú dices, si es de tal entidad el daño, necesitas llevar ese aparato telefónico que le haga una experticia ante los organismos de investigación criminal. Entonces, la salvaguarda de la seguridad de tu hijo, en ese caso, de su integridad física, emocional y cognitiva, está mucho más allá de la privacidad. Fíjate cómo se pierde la perspectiva, ¿no? En ese caso, si yo tengo un hijo que está siendo víctima de ciberacoso, en ese momento lo más importante para mí es salvaguardar su integridad física, mental y emocional. Y en un segundo plano, el tema de la privacidad. Porque si no, ¿cómo lo ayudo? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas en los adolescentes por la vigilancia excesiva por parte de los padres? Bueno, esa es una respuesta que la tiene que dar un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, y yo la aclaré que solamente soy abogada curiosa. Pero la hipervigilancia o la sobreprotección, de lo que yo he podido aprender a lo largo de estos años, suele generar sentimientos de inseguridad en nosotros. Ahora bien, si yo no sé, insisto, si yo no sé ejercer mi autoridad parental de una manera distinta a la que aprendí con el modelaje así a mis padres, y estoy repitiendo patrones,
extremadamente autocráticos, con mucha inseguridad de mi parte, porque además el que sobreprotege tiene miedo. Y ese miedo lo lleva a sobreproteger, ¿no?, a su hijo. Eso, por supuesto, genera inseguridad en el hijo. Si yo no sé ejercer la parentalidad sin miedo, es evidente que siempre habrá temores, porque es la vida de nuestro hijo lo que está en juego, y todos los días pueden enfrentarse a infinidad de situaciones que nos ponen en riesgo. Pero si el ejercicio de la autoridad parental para mí reporta un temor mayor y requiere estar todo el día hipervigilante, yo tengo que buscar ayuda porque hay algo que no estoy sabiendo gestionar de mi propia emocionalidad, y por eso se ve el efecto en los hijos, ¿no? Pero insisto, eso lo debe responder un profesional de la salud. Última pregunta, ¿qué consecuencias legales pueden tener los padres cuando tienen una hija de 17 años que se dedica a subir contenido sexualizado en redes sociales? Uy, qué complicado, fíjense. Tiene 17 años y no aclara la pregunta si el contenido sexualizado es única y exclusivamente de ella o es de otras personas, ¿no? Que es parte de lo que tendría que precisarse. Porque si el contenido sexualizado que está subiendo las redes es el de ella, a quien está exponiendo es principalmente a ella misma, ¿no? Se está ella exponiendo, sobreexponiendo, y es fácil presa de, bueno, de estas redes de prostitución, de uso sexual, de trata. Si el contenido sexual que está subiendo en redes es de otras personas, ella ya tiene edad suficiente para ser responsable penalmente por el abuso sexual contra otras personas, o por ser, bueno, en especial habría que verificar si además está obteniendo algún tipo de beneficios por subir ese contenido, ¿no? Beneficios económicos, si se está lucrando. Entonces, puede ser efectivamente su conducta tipificada si está siendo ella la propiciadora de la exposición de terceros, si se está prostituyendo o favoreciendo la prostitución de terceras personas. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Otra inquietud? Vale. Muchísimas gracias, de verdad. Realizado el ciclo de preguntas y respuestas, vamos a proceder a realizar la entrega de un certificado de reconocimiento a nuestra facilitadora de hoy por parte de la doctora Rosimar González, directora de esta Casa de Estudios. Estoy preocupada por los tiempos, pero no. Gracias por el quedo. Bueno, agradecida por su dedicación, por su constancia y por dedicarle ese tiempo para poder compartir, intercambiar con esta audiencia y con los que están conectados a través de la plataforma Zoom desde su experiencia en la formación y en la academia, y también desde el punto de vista familiar, lo referente al abordaje de este tema de los adolescentes y el uso de las plataformas o redes sociales. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Sobre todo por la atención y por los espacios que la gente tenga. Ha concluido la actividad del día de hoy por su asistencia y participación. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.